Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la Iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Les escribí como lo hice, para que cuando llegue no me causen tristeza los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Escribí aquella carta con gran angustia, corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia, soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia. Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado, ustedes fueron los primeros en querer dar, y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. A diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Déselo fuerte, déselo fuerte. Se lo va a dar a Dios. Dios la bendiga en esta noche. Pueden sentarse. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Mire qué grata tarde, porque tenemos una visita. Wow, me sorprende Alicia. Mira, Alicia, ponte de pie, Alicia. Ponte de pie, Alicia, para que te conozcan. Yo creo que te vean. Esta es una nicaragüense más difícil que... Pero Alicia es una de las fundadoras de la iglesia Maná de Guerrena, aunque usted no lo crea. Ella nos ayudó cuando yo comencé la iglesia, cuando la plantamos. Yo trabajaba en Sunshine. Yo llegué a trabajar, bueno, no era Sunshine, era St. Mary's en ese tiempo. Y trabajamos juntos, fuimos compañeros de trabajo. Después yo fui jefe un poquito ahí, pero fuimos siempre muy amigos. Y ella aceptó al Señor ahí con, ¿verdad? Yo le presenté al Señor en el trabajo y
Eso nos ayudó a levantar la iglesia en nuestra casa. Sí, trabajó mano a mano con nosotros ahí, así que Alicia, jamás me voy a olvidar de ti. Me alegro mucho de verte, Alicia, a ti y que tu familia esté muy bien. Están también los suegros de Ariana, Margarita y Víctor. Qué bonito, qué rico. Me alegro que estén visitando a su hija, con ella, con la familia. Así que sean muy bienvenidos. Amén. Está nuestro hermano Jorge también por ahí, lo veo. Amén. Jorge, Dios te bendiga, repito. Cada vez lo veo más fuertecito ya. Lo veo mucho mejor. Qué bueno. Los demás somos todos de la casa, ¿no? Amén. Estamos estudiando la segunda carta, bueno, le pusieron segunda carta de Corintios, ¿verdad? Cuando se empieza a estudiar vemos que posiblemente no es la segunda, pero no importa. Le quiero dejar este texto bíblico antes de entregarle al maestro, a la maestra. Eclesiastés 5 dice: cuando fueres a la casa de Dios, mire, escuche bien, Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios. Usted vino a la casa de Dios hoy día, ¿verdad? Amén. Estamos aquí. Entonces dice, guarda tu pie. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Que guardemos nuestro pie, ¿verdad? Lo que vamos a hacer. Guarda tu pie. Y acércate más, ¿para qué? Para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Ahí ve usted cuál será el sacrificio de los necios, pero después dice, porque no saben que hace mal. No te des prisa, ¿con qué? Con tu boca. Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Lo poco, lo justo y necesario. Cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos listos y prestos, que Dios abra nuestro oído espiritual y que podamos, ¿verdad?, recibir lo que Dios tiene para nosotros, lo que nos vaya a enseñar, y que nos vamos a este lugar lleno de paz, ¿verdad?, de tranquilidad a nuestro hogar y podamos dormir tranquilitos. Amén. Amén. ¿Los niños se quedan o qué? ¿Sí? ¿Y los jóvenes también se van? ¿Los jóvenes se van? Ok. Los jóvenes y los niños suben entonces a GPM, primeros pasos misioneros. Estamos preparando misioneros desde ya para que vayan a naciones. Y los jóvenes se van a su respectiva clase. Entonces, los adultos nos quedamos aquí con nuestra hermana Sandy, que le corresponde hoy día el tema. No sé qué nombre le puso al tema, pero vamos en el capítulo 5 de la carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Amén. Así que hermana Sandy, pase por aquí. Gracias, Jesús. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto de verlos. Bendecidos. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Ya. A través de pruebas, de luchas, de tribulaciones, estemos bendecidos. Amen. Siempre en victoria. Yes. Vamos a seguir con 2 Corintios. Vamos a estudiar el capítulo 5, el 6 y el 7. Antes quiero que oremos. Ustedes oren por mí. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Padre Santo, por un día que nos tienes aquí, Señor. Agradecido, Señor, por esta oportunidad, Señor, porque es por tu gracia y misericordia que estamos aquí, Señor. Padre Santo, una vez más, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro corazón, Padre Santo. Espíritu Santo, dirige mis palabras. Dirige todo, Señor, lo que vamos a hacer, Señor, que yo pueda aprender, Señor, y que también, Señor, los hermanos que están aquí también puedan aprender de tu palabra, Señor. En tus manos estamos, Señor, Padre Santo, y sabemos, Señor, que tú, Señor, Padre amado, nos guías, Señor. Amén y amén. Amén. Seguimos hablando todavía sobre la consolación. Recordemos que en el capítulo 4
de Segunda de Corintios, el 3 nos hablaba del ministerio de un nuevo pacto, que empezaban los corintios desde antes. Recuerda que el hermano decía que habían llegado unos superapóstoles, unos apóstoles bien preparados, quizás mejor vestidos que Pablo, elocuentes al hablar, quizás tenían referencias, quizás pues los miraban mejores. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia de Corintios? Pues escuchándoles, prestándoles oídos. Entonces después comenzaron y le decían a Pablo que le dieran pidiéndole carta de recomendación. Pablo les decía: ustedes son carta de recomendación, ustedes, porque Dios, a través de Dios, vosotros, para la recomendación, para vosotros, nuestra carta son vosotros, decía, escrita en los corazones y no con tinta. Recordemos que ha sido una comparación entre el Antiguo Testamento, entre la ley y el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto ahora es a través del Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo que nos ha quitado ese velo a nosotros, que ya no está. Dice que el pueblo de Israel hasta hoy en día lee el libro de Moisés y su velo está puesto. Pero nosotros se nos ha sido quitado a través de tu Santo Espíritu. Más adelante nos decía que nuestras miradas, que vivamos por fe, que nuestras miradas deben estar puestas en lo de arriba y no en lo de abajo. Y así vamos a comenzar con este tema, hermanos. Quiero que me acompañen vamos a comenzar del 4 al 16. Amén, vamos a leer la palabra. Por tanto, no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros no debemos de desmayar nunca, aunque estemos pasando luchas, aunque estemos pasando pruebas. El apóstol Pablo decía, no debemos de darnos por vencida, no debemos de desmayar por esto, porque estas tribulaciones que hoy quizás estoy pasando yo o están pasando ustedes, pues son momentáneas, no se comparan con lo que Cristo tiene allá arriba, con la consolación que nos va a dar el Señor Jesucristo cuando estemos allá con Él. Y vemos que esas tribulaciones pasan, todo pasa, todo lo que nosotros vemos pasa, pero lo que no se ve es eterno. Nosotros estamos aquí con un propósito, estamos aquí nosotros porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Amén. Hemos creído y sabemos que nosotros a través de Él tenemos vida, y vida mucho más allá todavía de la muerte. Amén. Entonces Pablo decía, porque sabemos, vamos al 5, hermanos, 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Vemos. Porque sabemos que si nuestra morada, ¿cuál morada? Esta morada terrestre, nuestro cuerpo, este cuerpo se deshace. Esto es pasajero, y Pablo lo comparaba con un tabernáculo, una carpa, dicen otras versiones, porque recordemos que él hacía carpa, pues sabía que una carpa la armaba, la podía poner allá, la desarmaban y así es este cuerpo. Esto es pasajero, esto es pasajero, pero allá arriba tenemos una casa. Recuerden, ¿me puedes poner Brian Juan 14, por favor? Recuerden que arriba nosotros nos estamos preparando. Hoy morimos, pues nos entierran. Estos cuerpos se van deshaciendo.
se van deformando. Pero sabemos que allá arriba tenemos una morada. Nosotros pasamos de muerte a vida. Miren lo que dice San Juan 14. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Oiga bien, qué hermosa promesa. El Señor se fue a preparar moradas para nosotros. Como dice el apóstol Pablo, no casas hechas, y no se refiere en sí a una casa que el Señor está preparando casas allá, no, sino se refiere a una eternidad con Él. Se refiere que Él lo prometió, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Porque las casas hechas de mano, nosotros somos hechos a la imagen y creación de Dios. Pero sabemos que este cuerpo, esta naturaleza muere, pero en el Señor Jesucristo nosotros tenemos vida, allá en los cielos. Entonces dice, saltemos al 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para lo mortal sea absorbido por la vida. Oiga bien, nosotros que estamos aquí en este cuerpo, dice que gemimos, que clamamos a Dios pero no es que digamos nos queramos morir ya, no, algunos no, pero si morimos para Cristo vivimos. Entonces queremos ser revestidos de eso inmortal, de la gloria que el Señor Jesucristo ha prometido, unos cuerpos gloriosos, unos cuerpos transformados. Y dice el 5 más, el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces Dios nos ha dado las arras del Espíritu Santo. ¿Y qué es las arras del Espíritu Santo? Es como un apartado. Digámoslo así, usted cuando va a comprar algo, quizás usted deja un apartado, ¿no? Para que se lo tengan cuando usted vuelva. Así el Señor Jesucristo ha prometido. Entonces, los ha dado su Espíritu Santo como arras, como seguridad, como sello, que es el sello del Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros tenemos esa promesa. Él nos ha dado esa promesa. Yo se las he dado a través del Espíritu Santo. Entonces Él nos dio eso. Sabemos que nosotros tenemos esa seguridad, que iremos allá. Y es importante porque el mismo Dios nos ha dado vida a través de su Santo Espíritu. Entonces, porque nosotros andamos por fe y no por vista. Nosotros estamos aquí porque hemos creído en el Señor Jesucristo. No porque lo hemos visto, ¿verdad que nadie lo ha visto aquí? ¿O sí? No. Pero hemos creído en esta palabra que es salvación. Hemos creído en este evangelio que se ha predicado. Y sabemos nosotros que no hemos visto, pero creemos en esto. Creemos que lo que está aquí va a suceder. Creemos que Dios le ha dado una promesa a cada uno de nosotros para que creamos en este evangelio. El 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Entonces, antes decía el apóstol Pablo de esto, que nosotros debemos de presentarlo, ser siempre, ya sea que estemos ausentes, ya sea que estemos vivos, muertos, agradar al Señor Jesucristo. ¿Y por qué agradarlo? Pablo decía, ¿por qué agradarlo? Porque un día nosotros vamos a dar cuenta, un día nosotros vamos a comparecer ante el trono. En griego, en otras versiones le llaman tribunal, en griego es bema, significaba, ¿han visto ustedes cuando hay
hay premios, ¿no? Que ponen uno aquí, otro acá, primer lugar más arriba, pues así va a ser. Así va a ser ese tribunal donde nosotros vamos a compadecer. Por eso debemos de tener cuidado, ¿no? Porque se imaginan que nos hayan culpables. Pues aunque ahí no es quizás para culparlo a usted, ¿no? Pero sí vamos a tener que compadecer de lo bueno y lo malo. Entonces, por eso, mientras estamos en este cuerpo, debemos de cuidar de lo que hacemos. Amén. Debemos de cuidar de cómo nos comportamos. Debemos de cuidar cómo nosotros llevamos una vida. ¿Llevamos una vida que en verdad agrade al Señor o no? Entonces, en aquel día, pues allá veremos, ¿no? Y entonces, este versículo se refiere a Apocalipsis 22:12. Ahí, Brian, ¿me lo pones, por favor? Donde ahí dice también que he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y es ahí cuando nosotros tenemos que presentarnos. Entonces, como nosotros pasamos por un tribunal, nos venimos el Señor y dice que Él nos da ese ministerio de la reconciliación. Vamos a pasar a ese tema que es bien bonito. Dice, conociendo pues, dice el 11, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestra conciencia. Oigan, conociendo pues el temor del Señor, es un temor de miedo, es un temor, sino es algo de reverencia, es algo de obediencia, que como usted, como en nosotros hay temor, pues vamos a obedecer lo que el Señor nos ha dicho. Y eso es lo que le decía a Pablo. Conociendo el temor que tengo en el Señor Jesucristo, los persuadimos a ustedes. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Dios nos conoce tal cual somos. Dios conoce tal cual somos. Dios nos conoce, decía el apóstol Pablo. Y también espero que ustedes me conozcan. Como que ellos estaban dudando, ¿no? de quién era Pablo, pues, a pesar de todo lo que Pablo había hecho, que había fundado una iglesia, de todo un currículo de azotes, de naufragio, de todos. Pues Pablo aún tenía esperanza que también lo conocieran ellos en su conciencia. Entonces, no recomendamos pues otra vez nosotros, ni os damos ocasión de gloriarnos para nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias en el corazón. Mire, Pablo dice, yo no me estoy recomendando a mí mismo, ni me estoy gloriando de lo que soy, ni jactándome de quién soy. Pero había unos que sí se estaban jactando de lo que son. Esos superapóstoles, esos que habían llegado y a predicar la palabra y que estaban prestando atención, que los corintios estaban prestando oídos. Entonces, ellos sí eran de apariencias. Y Pablo hablaba desde el corazón, dirigido por el Señor Jesucristo. Y él se refiere a eso. Porque si estamos locos, sí, soy loco. Quizás lo habían llamado loco y que no le habían dicho, me imagino yo, al pobre Pablo, ¿no? Pues sí, sí estoy loco. Pero si estamos locos por Jesucristo. Amén. Y si estamos cuerdos, es por ustedes, es para llevarles el mensaje a ustedes. Santo, aleluya. Amén. Poderoso Dios. Amén. Entonces dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Fíjate, cuando la hermana Roque estaba aquí, diciendo todo el Señor, no, pues dije yo, la hermana ya me dio una parte de lo que habla aquí, segunda de Corintios, ¿no? Entonces, porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo es el que nos controla, porque Cristo fue el que murió por nosotros. Cristo fue el que murió por cada uno de nosotros para que nosotros tuviéramos
acceso a esa vida, para que nosotros ya no fuéramos pecadores. Él cargó con el pecado de nosotros en el sacrámento del Calvario. Y vemos como el amor de Cristo es manifiesto. Y si uno murió por todo, luego todos murieron. Recuerden que allá en Romanos, tengo el versículo claro, dice que todos estamos instituidos en la gloria de Dios, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así es. Todos, absolutamente todos. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el Señor? Desde que reconciliarnos a través de Jesucristo, a reconciliarnos con Dios a través del Señor Jesucristo. Y dice que de modo como ya somos reconciliados, ¿no?, con el Señor Jesucristo, ya usted ha creído, ya usted se ha reconciliado, Dios ya murió con usted, Dios ya nos reconcilió, y sigue reconciliando al mundo hasta el día de hoy, a través de su evangelio, a través de ese sacrificio, porque no solo fue para nosotros los que estamos aquí, también es para todo el mundo que está allá afuera, para todo el mundo que está afuera. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué se refiere cuando dice una nueva criatura? Un nuevo nacimiento. Nosotros tenemos que nacer de nuevo cuando llegamos al Señor Jesucristo. Que esta carne pecaminosa ya no tiene que ser igual. La Sandy que era hace años ya no tiene que ser igual a la que soy. Cuántas cosas Dios ha quitado de nuestra vida, cuántos pecados Dios nos ha perdonado. Entonces nosotros no tenemos que volver a caer en esos pecados porque somos nueva criatura, y si no hemos nacido, pues hay que pedirle a Dios que nos dé un nuevo nacimiento de verdad, de corazón. Porque si nosotros ya hemos creído, Dios ya nos ha reconciliado y Dios ya murió por usted, murió por mí. Si estamos aquí porque tenemos que ser diferentes. Es porque esta palabra tiene que producir en cambio en nosotros. Así es. Porque esta palabra tiene que hacer efecto en la vida de nosotros. Y dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Oiga bien como Pablo les recuerda a los corintios. Dios los reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oiga bien, todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Aquí no solo el pastor tiene el ministerio de la reconciliación, no solo el tío que es el que va a evangelizar, se lo hemos tirado a él, pero no solo él es responsable de eso. Todos somos responsables, todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Así es. Usted lo tiene, yo lo tengo, lo tienen todos los que estamos aquí. Entonces, como Dios ya nos dio ese ministerio de la reconciliación, entonces nos encargó a nosotros, dice el apóstol, el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores, dice el 20, si me van siguiendo, en el nombre de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo Jesús. Una vez somos reconciliados con el Señor, ya Él nos reconcilió. Somos embajadores. ¿Qué significa embajadores? Pues, si saben, un embajador, todos los países tienen embajadores en diferentes lugares. Esos embajadores son representantes de un país, digamos, pues el que está en China, pues si está allá representa a mi país, Honduras. Él tiene que representar al país de Honduras. Él tiene que tener esas credenciales. Dios ya le dio el ministerio de reconciliación. Ya somos embajadores de Cristo, y como embajadores de Cristo, ¿qué nos toca hacer? Exacto, representar a Cristo. ¿Cómo nos conoce el mundo a nosotros? ¿Cómo representamos allá afuera nosotros al Señor Jesucristo? ¿De qué forma lo representamos? ¿Me conocen por cómo represento al Señor Jesucristo o por otras cosas? Entonces debemos a ponernos a pensar en eso.
que nosotros representamos a Cristo. Nuestro testimonio debe ser basado en lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Tenemos que reconciliar al que está afuera, al que no ha creído, hablarle de este mensaje para que también crea, porque tenemos ese ministerio y Dios nos va a pedir cuenta también por esto, porque nos ha dado ese ministerio de reconciliación. Entonces, así como Dios nos ha reconciliado nosotros hemos creído, hay mucha gente afuera que no se ha reconciliado con el Señor Jesucristo, que necesita de que nosotros como sus representantes, como hijos suyos, vaya y les hablemos. Amén. Y hoy en día nos da pereza, seamos sinceros, nos da pereza levantarnos e ir a hablarle a alguien, y en vez de hasta en nuestra casa tenemos personas que tenemos y no les hablamos. Imagínense, tenemos que empezar por ahí, hablando. Entonces, Dios nos ha dado ese ministerio. Y qué bonito, ¿no? Porque dice que somos sus embajadores. Qué bonito representar al Señor Jesucristo, ¿a poco no? Ya que es bonito representar al Señor Jesucristo. Pero también debemos de representarlo bien. Y si lo estamos representando mal, también Dios nos va a demandar. También Dios nos va a pedir cuenta por no representarlo. Porque quisiste con lo que te di. Quisiste con lo que yo te di. Santo bendito. Así que nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también que no les decía Pablo, como colaborador del Señor Jesucristo, les exhorto que no tomen en vano la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Un favor inmerecido. La salvación es por gracia. Es por gracia del Señor Jesucristo. Y no era porque usted y yo lo merecíamos. Es por su gracia que Él nos dio esa salvación. Pero debemos de tener cuidado de cómo nosotros lo tomamos, de no tener en balde esa salvación. Amén. Y dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y de salvación te socorro. Mira que el apóstol Pablo proclama el Isaías 49:8. Entonces le dice, así como Dios restauró, porque se refiere a la restauración, si vamos allá se refiere a la restauración del pueblo de Israel. Entonces, así como Dios restauró esa relación con ustedes y el mundo, por eso dice, he aquí, Dios te da la salvación, Dios te ha socorrido. Ahora es el tiempo aceptable. Oiga bien, hablando de la palabra, es ahora el tiempo de Dios, es ahora, el hoy es hoy. Si usted no acepta al Señor Jesucristo, el día es hoy. Hoy es el día de salvación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si mañana nosotros morimos sin el Señor Jesucristo? Pues todo esto que le vengo hablando de una eternidad con el Señor Jesucristo, pues no va a poder ser. O como personas que dicen, no, mañana, o cuando el Señor toque mi corazón, o no, cuando desde que nací, desde que estoy, a mis abuelitos, mis antepasados vienen hablando que el Señor Jesucristo viene. No, me voy a esperar. No, y no es así. Usted que me está viendo a través de las redes también, día es hoy. Hoy es el día de salvación. No hay mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Así es. Aleluya. Y empieza Pablo hablando de ahí ven cómo pasa de este tema, pasa hablando de su ministerio. No damos, yo le veo a esto como una hoja de vida de Pablo, como cuando usted manda su currículum, ¿no? Con sus características, yo soy esto, yo soy aquello, y esto le dice Pablo, y como les decía antes, él no lo hace para jactarse, lo hace para que tengan en mente cómo él ha pasado por tanto, por el nombre y el amor del Señor Jesucristo, y por amor a ellos también, porque Pablo llevaba una vida de acuerdo al Señor Jesucristo. Entonces empieza Pablo y les dice, no damos a nadie en ninguna ocasión, y eso, yo no les he dado a nadie en ninguna ocasión para que tropiece.
para que nuestro ministerio no sea en vano, no sea vituperado. Nosotros no debemos de dar pie de tropiezo para que nadie caiga, ¿no? Porque también, ¿no? Como ministros, en veces, por eso les decía, en veces uno culpa a los pastores, culpa al líder, culpa a cualquier persona, pero cuando uno acepta sus errores, le va mucho mejor, ¿no? Porque no todo, aquí habla del ministro, ¿no? Pero no todo es culpa de la persona. Tenemos que ver qué hay en nosotros, adentro. Entonces dice Pablo, vamos en el 6.4, por si me van siguiendo. Antes bien, comentamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, empieza a hablar en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azote, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, y da un sinfín de características en pureza, en ciencia, en todo, imagínense, en palabra de verdad, y todo. Empieza Pablo a dar todo un montón de características que él ha pasado. Y si nosotros vemos desde Hechos, ¿no? Cuando Pablo fue a hacer sus viajes misioneros, vemos todo lo que Pablo tuvo que pasar como ministro, hasta de muerte. Vemos que una vez dice que hasta lo sacaron y lo tiraron allá porque creían que estaba muerto, pero no estaba muerto. Y que azotes, que cárceles, que enfermedad, de todo. Imagínense lo que tiene que pasar un ministro. Entonces dije a Pablo, este es mi currículo como siervo del Señor Jesucristo. Y quizás Pablo no lo hacía, como le decía, para jactarse, él lo hacía para recordarle, porque parece que a los corintios se les había olvidado quién era Pablo y quién lo había enviado. Estaban creyendo más en otros líderes, pastores, y se dejaban llevar por lo que veían por fuera, por lo que veían. Pablo era un hombre humilde, quizás no vestía bien como vestían los demás. Trabajador, trabajaba, no cobraba. Estos cobraban por predicar la palabra. Pablo no cobraba. Entonces, a esto se refiere él. Esta es mi hoja de vida. Ustedes me deberían de conocer, por eso les decía antes, así como el Señor me conoce, espero que vuestra conciencia también me conozca. Y me gusta el 10, mire, dice, el 9 vamos a leer, del 8. Por honra y deshonra. Oiga, ¿qué nos dice Pablo? Lo han honrado, lo han deshonrado, por mala fama y buena fama. Entonces, si Pablo, imagínense todo lo que tuvo que pasar, que vivió una vida, recuerda el Señor Jesucristo, pues ¿qué nos puede esperar a nosotros como ministros, como líderes? Así que usted no se entristezca, se habla mal de usted. Que si lo calumnian, que si dicen esto, que si dice el otro, y usted sabe que está haciendo lo correcto el Señor Jesucristo, pues que repare, como dice, como mantequilla, ¿no? Que se vaya. Porque si nosotros sabemos a quién estamos sirviendo y dónde está nuestra mirada, no tiene por qué. Porque si nos entristecemos, somos seres humanos, pero atribulados, pero somos consolados por el Señor Jesucristo. Y eso es lo bueno, que somos consolados por el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más ricos, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, poseyéndolo todo. Oiga bien. Pobre porque no tenía dinero, pero rico en Cristo Jesús. Eso es lo bueno. Y enriqueciendo a muchos. ¿Y cómo dice usted, Pablo, podía enriquecer a muchos? ¿Cómo podía enriquecer? Pues con su palabra. Si esta palabra es vida, esta palabra enriquece. Esta palabra la podemos alimentar, la podemos masticar. Y es cierto que nos redarguye, nos da palo, nos da duro, pero qué bueno porque también encontramos esperanza y consolación en ella. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Miren cómo dice el 11. No
nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Oigan bien, Pablo derramando su corazón ante los corintios. Pablo diciéndole, mi corazón está abierto a ustedes, entonces espero que ustedes abran el suyo también. Espero que así como yo he abierto, ustedes también lo abran. Y que no estén estrechos, le decía. Abran su corazón en nosotros. Pues para responder del mismo modo, ustedes abren su corazón, yo abro mi corazón, les hablo como a hijos les hablo, ensanchaos también vosotros. Ábranse ustedes también, abran su corazón también ustedes, porque eran hijos de Pablo, hijos espirituales de Pablo. Él fundó esa iglesia, parece que a ellos se les había olvidado quién era su padre espiritual. Se habían olvidado quién había fundado esa iglesia. Oigan bien, yo decía, ¿estos estaban ciegos o qué? Pero bueno, hay cosas que cierran nuestra vida cuando no andamos de una vida adecuada con el Señor Jesucristo, cuando estos ojos espirituales no han sido abiertos, no podemos ver la realidad, no podemos ver la verdad. Le dice, en el 14 ya viene Pablo hablando de otro tema. Oye, de aquí, de tu currículum, hablar de otro tema, de la santificación, separados para Dios. Somos esos pequeños Cristos nosotros, ¿no? Somos separados para Dios. Y viene Pablo y le dice, somos templo del que viviera. No unáis el yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Empieza Pablo y hace un montón de preguntas, comparaciones, ve en contraste con otro. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concuerda Cristo con Belial? Si ustedes preguntan quién es Belial, pues es el diablo. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Imagínense. No unáis con yugo desigual. Y ustedes dicen, pues cuando hay yugo desigual, quizás cuando hay matrimonio, ¿no? Ese versículo como que es muy famosito. Con yugo desigual. No te ajustes con yugo desigual. Y en el Antiguo Testamento, allá por Levítico, exacto, se referían que cuando decían que cuando sembraban, cuando araban, no sé cómo le llaman ustedes en su país, no podía poner un buey y otro de diferente o otro animal de diferente o otro menor, porque tenía que ir parejo, ¿no? Porque si no, como que no va. Había un desbalance. Entonces, a eso se refiere Pablo. A eso se refiere Pablo. ¿O qué compañerismo tienen los incrédulos? ¿Qué puede aprender usted de un incrédulo? Incredulidad. O un injusto con un justo. ¿Verdad que como que no? Como que no. ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Las tinieblas, pues es oscuridad, como usted ve allá afuera. La luz es esta que nosotros podemos ver. Y eso es todo Cristo. El apóstol Pablo les decía, déjense de idolatrías, déjense de estar con estos incrédulos. Quizás se refería a Pablo a los que andaban allí, mentirosos, que andaban allí enseñando y hablando mal de él, ¿no? Para poder ellos, como hoy en día, ¿no? Para poder llevarse las ovejas. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué concuerda? ¿O qué comunión tiene Cristo con Satanás? Ninguna. Satanás siempre nos quiere ver destruidos porque él vino a robar, a hurtar y a matar, más Cristo vino a dar vida, ¿ves? Muerte, vida. Entonces, como que no hay con qué. Y eso les decía el apóstol Pablo. Aléjense de toda idolatría, aléjense de estas personas que no los van a llevar por un buen camino. Aléjense de todo eso que los aparta del Señor Jesucristo, porque ustedes son templo del Espíritu Santo, son santificados, separados para Dios.
Entonces, vosotros sois templo del Dios vivientes, como Dios dijo, habitaré y andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, haciendo referencia a Levítico 26:12, Ezequiel 37:26. Ahí apúntenlo y lo leen por ahí. Entonces les decía, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo lo recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Amén. Entonces, eso le decía Pablo, salid en medio de esa gente que los está perturbando, salid en medio de esa gente que los está llevando por un camino que no es el que yo les he enseñado, que no es la palabra que yo les he enseñado. Salgan de en medio de ellos. No toquen lo inmundo, ¿por qué? Porque nosotros estamos en este mundo, dice, pero nuestra ciudadanía es en los cielos. Entonces aquí somos peregrinos nosotros. Santo bendito. Somos peregrinos, estamos de paz. Entonces, apártense de él, no toquen lo inmundo y yo lo recibiré. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros debemos cada día santificarnos para el Señor. Santificarnos día con día para que, y miren qué hermosa promesa, yo seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hija e hijas de Dios, dice el Todopoderoso. Muchas veces nosotros decimos, pues Padre Celestial, y le decimos de todo al Señor, papito, le decimos esto, le decimos el otro, y infinidad de números, pero en realidad, digo en veces, en realidad decimos ser hijos de Dios, pero nuestras acciones nos dicen lo contrario. Lo que yo hago dice lo contrario, entonces en realidad digo no, pues no somos hijos de Dios, porque si Dios dice nosotros debemos de alejarnos de las cosas que nos son de tropiezo para que nosotros sigamos avanzando en el Señor. Las cosas del mundo, muchas veces deseamos las cosas del mundo. Y recuerden que sí, estamos en esta carne, estamos en este cuerpo pecaminoso, ¿no? Que desea cosas, pero el Espíritu nos vivifica. A través del Espíritu dice que la carne está constante en pelea con el Espíritu. Pero ¿a quién alimenta usted? Entonces, si alimentamos, depende de quién alimentamos, pues por ese camino vamos a ir. Usted escoge la carne o el Espíritu. Es una decisión de cada uno de nosotros. Es una decisión. Entonces, así que amados, decía Pablo, esto que tenemos tales promesas. ¿Y qué promesas? Estas que les acabo de leer. ¿Qué promesas? De que habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la promesa que nos tiene. Yo soy su padre, ustedes son mis hijos. Y si venimos y si ponemos más atrás, pues qué promesas. Dios, muchas promesas. Les hablaba de la vida eterna, les hablaba de una eternidad con el Señor Jesucristo, y entonces de tantas promesas que tiene Dios para nosotros. Aquí en esta Biblia hay 3.560 y pico promesas por ahí. Una para cada día, tiene usted. Entonces, esas promesas el Señor las ha prometido para cada uno de nosotros. Pero, hay un pero siempre, ¿no? Limpiémonos de toda contaminación de la carne. Santo bendito. Y de espíritu, perfeccionándonos a la santidad del temor de Dios. Dios no nos puede dar esas promesas si nosotros no lo separamos del pecado. Pues dice que seamos santos como Él es santo, ¿no? Entonces debemos de limpiarnos de todo lo que contamina esta carne. De todo. Y usted me dirá, pues, ¿qué contamina mi carne? Pues todo aquello que la separa del Señor. Usted sabe, ¿no? Uno sabe en qué Dios tiene que trabajar. Eso es personal. Dios sabe en qué tiene que trabajar conmigo para que yo deje tal cosa. Perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Decía, perfecciónense en la santidad de Dios. Como le decía, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es el temor de Dios? Con obediencia, obedeciendo al Señor, haciendo lo que el Señor los ha mandado.
Dios. Amén. Y pasamos por último a este versículo 7, donde vamos a ver un Pablo más diferente, un Pablo más regocijado, alegre. Y usted dice, ¿pero por qué? Pues ahorita lo vamos a ver. Admitimos a nadie hemos agraviado. Y vuelve Pablo como a tomar este tema que vimos aquí en el 6. Lo vuelve a retomar. Usted dice, ¿por qué lo deja allá y de ahí lo toma acá? Pues recuerda que esta era una carta. Y no era como algo que tenía que ir. Cuando uno escribe una carta, pues sí escribe algo así, algunos no la sabemos escribir. No sé qué pasó. Recuerden que las cartas las mandaban, una se había perdido, otra pues aquí, ¿qué pasó? Pero o ponemos el saludo por allá, por el último, pero sí, esta es una carta. Y dice, admitimos a nadie hemos agraviado, nadie hemos corrompido, a nadie se hemos engañado. Yo no los he engañado, yo no los he agraviado. Yo no los he engañado, no como lo hacen estos superapóstoles. Y no lo digo para condenarlo, pues Pablo, no lo estoy diciendo para condenarlo, pues ya lo he dicho antes, ya en la carta que les mandé, ya se los dije. Antes que estáis en vuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Ustedes están en mi corazón. Y tengo esa franqueza, esa sinceridad tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto a vosotros. Oiga bien, Pablo aquí ya se gloria. Y ya empiezan los elogios de Pablo. ¿No? Después que les mandó esa carta le escribió con lágrimas, después que su corazón la tuvo que mandar, y era una carta fuerte. ¿Por qué? Porque Pablo tenía que hablarles así como hijos, como responsable que él era de esos hijos espirituales que había puesto. Una carta escrita con la que trajo tristeza, y más adelante vamos a ver, trajo tristeza a ellos, y ya lo hemos visto, ¿no? Que dice que ellos estaban tristes por esa carta, y había allí problemas, ¿no? Que Pablo no quería ir porque les decía, ¿para qué voy a ir a verlos ahora? Si ustedes tristes, yo triste, entonces ¿quién me va a consolar? No nos vamos a consolar ninguno del otro, entonces vamos a dejar que pase esto primero. Dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación. Pablo ya estaba consolado, ya que la tristeza le había pasado. Sobreabundo, ¿qué es cuando algo sobreabunda? Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Tenía demasiado gozo. Ya el corazón de Pablo ya estaba más tranquilito, ¿no? Ya había, y no era que Pablo perdiera la paz, ¿no? Él tenía paz con el Señor Jesucristo. Pero sí, le preocupaba, tuvo que hablarle fuerte, se enojó, claro que se enojó, por todas las cosas que estaban pasando en Corintio. Porque de cierto dice, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera de conflicto, dentro de temor. No le fue bien a Pablo esa visita. Y si vamos a 2 de Corintios 2:13, dice que se fue triste porque tampoco encontró a Tito ahí. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Ya. Es que Dios es el que consuela. Dice en Salmos que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. No lo desprecia. El Señor es el que trae consolación en medio de diferentes cosas. El Señor es el que da esa paz, esa seguridad. Entonces Pablo, ¿por qué dice usted pues se consoló con la venida de Tito? No, pues Tito traía buenas nuevas. Tito traía buenas noticias. ¿Sí?
Si al principio no trajo buenas noticias, dijo esto, pues no quieren ver, pues ahora Tito venía con buenas noticias. Y esas noticias pues alegraban el corazón de un siervo. Cuando hay buenas noticias, yo estoy 100% seguro que nuestro pastor, cuando a usted le pasa algo bueno, él se alegra. Él se alegra por eso. Igual él se alegraba por lo que estaba pasando ahora en los Corintios. Y no solo con la venida, sino con la consolación. No solo había venido, había consolación. ¿Por qué? Porque dice que Tito había sido consolado en cuanto a vosotros. Ya, me imagino que la primera vez que fue Tito le decía, ya Tito hasta miedo tenía de ir. Quizás cómo lo trataron, quizás qué no le dijeron, ¿no? Porque había rebeldía en los corazones de los corintios. En cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Tito dice que ustedes tienen afecto, que lloran por mí de manera que me regocijé aún más. Bueno, los corintios ya no estaban enojados más con Pablo. Ya esas reprensiones ya habían hecho efecto. Y miren que las reprensiones cuando llegan a tiempo hacen efecto. Y es bueno que nos reprendan, ¿no? Quizás no enojado, va como uno de padre cuando dice, ay, te voy a dar duro, que no sé qué, y que allá le dice a los hijos. Y a veces hace cosas uno por hacerlas. Porque aún os contristé con la carta. Oye bien, dice Pablo, si aquella carta que yo les envié los contristé, pues ahora no me pesa. Ahora me alegro de haberles enviado esa carta. Ahora me alegro de verlos reprendido. Porque yo sé que esta carta ahora hizo efecto en ustedes. Yo sé que esas reprensiones, yo sé que aunque en el momento, aunque yo no quería entristecerlos, le dice, pero en el momento los entristecí. Ahora me alegro de haber escrito esa carta. Me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste. Porque fuiste contristado para arrepentimiento, mire. Para arrepentimiento. Hay veces que las tristezas vienen de todos lados. Vienen del diablo. También vienen de Dios. Hay tristezas que vienen de Dios. Hay tristezas. ¿Cuántas tristezas no hemos traído y hemos venido a los pies? Bendita esas tristezas que lo trajo aquí a ustedes. Porque quiere decir que producieron un arrepentimiento en usted. Pero hay otras que no, hay otras que lo llevan a la muerte. Pero esta en especial hizo efecto. Porque, vamos al 10, dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento. La tristeza, hermanos, la tristeza es un sentimiento. Es un sentimiento. El arrepentimiento es una acción. Yo me puedo entristecer, pero no significa que eso me vaya a llevar al arrepentimiento. Pero aquí, bueno, aquí, esa tristeza produjo un arrepentimiento. Miren, les pongo esto así. En Judas se entristeció, pero no hubo arrepentimiento cuando entregó al Señor. En cambio, Pedro sí hubo arrepentimiento. ¿Ven la diferencia? Entonces eso pasa. Aquí hubo un arrepentimiento. Y qué bueno que esos arrepentimientos son para salvación, no para muerte. De que la tristeza del mundo produce muerte, dice el apóstol aquí. Entonces dice, vamos a pasar al 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Dios es el Dios de toda consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que ya ha sido confortado su espíritu por todos vosotros. Ya cuando Tito fue esta vez, ya los corintios pues le demostraron amor, ya no lo rechazaron, ya no le dijeron esto, pues
Quizás al principio no lo querían ver, ahora Tito venía con un corazón confortado, lo habían consolado. Pues si de algo menos con respecto a vosotros no he sido avergonzado. Si le he dicho a Tito que ustedes, los corintios, son estos, son el otro, que son aquí, son allá, pues no me han hecho quedar mal. Y qué bueno que no me han hecho quedar mal. Y termina Pablo en el 16, me gozo de que de todo tengo confianza en vosotros. Esa relación entre Pablo y los corintios ya había sido restaurada. Ya había sido restaurada. Dios restaura todo. Con paciencia, con amor, con cariño. Dios restaura todas esas cosas. Entonces, hermanos, estos capítulos, el 5, el 6, el 7, nos hace un llamado a la vida transformadora del Señor Jesucristo. Cómo nosotros, a través de la fe, podemos reconciliarnos, podemos vivir para el Señor Jesucristo. Y Pablo muestra una auténtica respuesta al ministerio de Pablo, subrayando la importancia de ser nuevas criaturas en Cristo, viviendo esos principios del Evangelio a través de la reconciliación con Dios. Y también a través de esas relaciones sanas, de esas relaciones restauradas a través del Señor Jesucristo, dentro de la comunidad de la fe. ¿Cuántas relaciones hay en veces, incluso nosotros mismos, que no han sido restauradas? Que no han sido restauradas. Debemos de trabajar en eso. Entonces vemos que Pablo cómo se gloria de ese arrepentimiento de los corintios. Cómo refleja ese impacto positivo así que cuando nos reprendan no nos enojemos. Porque esa reprensión, si su papá, su mamá nos corrigieron, era por algo. Si Dios lo corrige, es por algo. Es para que usted no se pierda. Es para que usted camine siempre en el Señor Jesucristo y vaya por los caminos. Dice que Dios es el que nos abre veredas y nos lleva por esos caminos rectos. Siempre poniendo la mirada en Jesús, ese actor y consumador de la fe. Entonces, el Evangelio nos trae vida a los creyentes. Y no solo eso, también en la relación de los líderes, pastores, entre hermanos, entre todos. Entonces, hermanos, vivamos siempre creyendo que el Señor Jesucristo, cada día alimentemos esa fe, porque esa fe nos va a seguir ayudando a confiar en el Señor Jesucristo. Y me dice, ¿cómo practico esa fe? Pues lea la Biblia todos los días. Pues aquí está la palabra, oremos, leamos, y así vamos nosotros, esa fe va a ir haciendo efecto en nosotros. Pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿cómo esperamos que Dios actúe en nosotros? Si no nos alimentamos, ¿cómo esperamos ser alimentar al Espíritu? Entonces debemos enfocarnos en esas cosas que no se ven, enfocarnos en lo de arriba, no en lo terrenal, pues esto se queda. Pero lo de arriba es eterno y a eso es lo que nosotros aspiramos. ¿O por qué está usted aquí? ¿Le ha preguntado por qué yo estoy aquí o por qué usted está aquí? Pues queremos ser salvos. Porque queremos ser salvos, no estamos aquí por perder el tiempo. Imagínense si aquel día dice, no, pues estuvieron perdiendo el tiempo. No, estamos aquí por ser salvos. Entonces debemos ver esas circunstancias que nos rodean. Que esas circunstancias que nos rodean no nos desanimen. Que esas circunstancias que usted está pasando, no sé qué situación esté pasando, todos pasamos situaciones difíciles. Pero que esas situaciones no nos desanimen a seguir al Señor Jesucristo, a fortalecer esa fe, a confiar en el Señor Jesucristo. Él es el que los consuela. Nadie lo va a entender mejor que el Señor Jesucristo. Nadie. Yo, quizás usted me puede contar algo a mí, yo le digo, ay hermana, voy a orar por usted. Pero en realidad yo no lo siento. O quizás lo sienta, me da lástima, quizás yo voy a orar porque es mi hermano, lo amo.
Pero el Señor Jesucristo lo conoce mucho más, porque Él dio la vida por usted. Él sabe, Él vino, como decía la hermana Ruth, Él vino a esta tierra, Él padeció en carne propia para entendernos a nosotros. Por eso es que el Señor lo entiende a usted. Por eso es que el Señor sabe cómo piensa y sabe lo que padece. Él nos conoce, pues somos cartas abiertas ante Él. Ante Él. Y somos llamados también a ser agentes, a ser embajadores, a reconciliar. No se le olvide, a reconciliar a Dios con las personas que no conocen. Reconciliar esa reconciliación. Compartamos esa fe con las personas. Compartan lo que el Señor ha hecho en su vida con otras personas. No se lo quede allí. No nos quedemos allí, me incluyo. No lo quedemos allí. Compartamos esas buenas nuevas. Ayudemos a restaurar esas relaciones perdidas a través del Señor Jesucristo. A reconciliarnos. A reconciliarlos a Él. Y también a restaurar relaciones rotas. ¿Cuántas relaciones rotas no hay hoy en día? ¿Cuánto Dios es el que restaura? Ofrezcámosle perdón al Señor Jesucristo si hemos fallado, siempre reconozcamos quiénes somos nosotros, reconozcamos siempre quiénes somos nosotros ante el Señor Jesucristo, y el Señor va a actuar, porque muchas veces nos da hasta pena decirle al Señor, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. El Señor nos conoce, pues. Y buscar esa paz a través de Él. Y no despreciar la gracia del Señor. Cuando nosotros no hacemos lo que el Señor nos manda como hijos de Él, cuando nosotros dejamos al Señor, le entristecemos, no hacemos lo que Él nos pide, estamos pisoteando la gracia del Señor. No estamos tomando en cuenta lo que el Señor ha hecho. Debemos ser agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho con nosotros, por reconciliarnos, por Él llevar nuestros pecados a la cruz del Calvario, por Él limpiarnos cada día, por Él. Dice que Él se hizo, el que no tenía pecado, se hizo pecador por nosotros. Imaginen qué gran amor nos dio. Entonces, enfrentemos todas las dificultades con fe, siempre. Y sobre todo, vivamos en pureza y santidad para el Señor Jesucristo. Examinémonos a diario. Examinémonos, hagamos un autoanálisis nosotros. ¿Qué es lo que nos está contaminando hoy en día? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida hoy? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para separar o para interrumpir esa relación con Dios? Porque la relación es personal. Aquí la relación es personal. El pastor es el encargado de dar la prédica, de alimentarlo a sus ovejas. Pero la relación es personal entre usted y Dios. Él no es su tarea. Quizás su tarea alimentarlo, pastorearlo, pero no es su tarea. La relación es personal. Es personal. Entonces debemos de ir cada día buscando esa relación que nos lleve a un arrepentimiento genuino y verdadero con el Señor. Ese arrepentimiento que viene del corazón, ese arrepentimiento que no es de la boca para afuera, es del corazón que tiene que salir. Porque no seamos como ese pueblo que decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, y muchas veces estamos así. Entonces debemos cada día buscar santificarnos. Somos esos pequeños Cristos, significa separados para el Señor. Dios ya lo separó, ya lo escogió. Ahora busquemos al Señor Jesucristo. Ya no vivamos esa vida que teníamos atrás, esa vida pasada quedó allá. Vivamos una vida nueva a través del Señor Jesucristo. Vayamos renovándonos, vayamos transformándonos cada día a través del Señor Jesucristo. Y esas promesas las vamos a adquirir en aquel día. Dios les bendiga. Terminamos con eso, hermanos. Y tenemos unas preguntitas. Antes, no sé, ¿tienen algo que decir, doctor, o algo que recalcar? ¿No? Entonces vamos a preguntar aquí, por esta línea. Tengo 3 preguntas, las vamos a hacer. Muy fácil. Qué bien, ¿por qué Pablo decía que teníamos que mirar las cosas que no se ven? Así.
Las cosas que no se ven son eternas, ¿verdad? En esa debemos tener nuestra mirada nosotros. ¿Por quién fuimos reconciliados con Dios? ¿Ah? Sí. No se puede, esta está fácil. ¿Qué produjo la carta de Pablo a los Corintios? A ver, para que Pablo estuviera tan gozoso, tan lleno de alegría, tan regocijado, tan hasta el punto de gloriarse en ellos. ¿Qué produjo? Ok, sí, muy bien. Claro, produjo arrepentimiento. Amén. Con eso lo dejo, hermano. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermana Sandy. Muchas gracias por ese estudio. Nos despedimos de los hermanos de Facebook. Gracias por estar con nosotros. Más que nos vemos el domingo a las 2 de la tarde. ¿Okay? Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Amén.